Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 14. Voy a impartir la palabra del Señor y te pido que mantengas tu corazón, mantengas tu espíritu alerta a la expectativa de la palabra que se va a liberar en esta mañana, porque sabemos que la palabra del Señor es poderosa y se desatan cosas maravillosas cuando impartimos, cuando recibimos y cuando creemos la palabra. Y dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 14. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 14. Bendito el nombre del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 14 en adelante. Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra está su palabra. En toda la tierra está su palabra. En toda la tierra está su ley. Se acordó siempre de su pacto. Alguien que levante su mano derecha conmigo y diga: Dios se va a acordar de mi pacto. Dios se va a acordar de mi promesa. La palabra que ordenó para 1000 generaciones. Aleluya. Alguien que diga: Dios estaba hablando de mí cuando habló de esas generaciones. Vamos. Alguien que diga: Dios estaba hablando de mí cuando habló de esas 1000 generaciones. La palabra que ordenó para 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y del juramento que hizo con Isaac, se lo confirmó a Jacob como un estatuto, como un baluarte, a Israel como un pacto eterno, cuando dijo: te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Para entrar en contexto debemos entender lo siguiente: cuando la Biblia habla del pacto abrahámico, cuando la Biblia habla del pacto de Abraham, también está hablando de nosotros. Cuando Dios estaba hablando de esa palabra que le ordenó a 1000 generaciones, cuando Dios estaba hablando de ese pacto, estaba hablando de nosotros. Alguien que diga: estaba hablando de mí, estaba hablando de mí. Esa palabra tiene que ver conmigo. Y una de las cosas que yo vengo a liberarte en esta mañana es que tú debes entender que en el momento dado en que Dios te declaró una palabra a ti, el día que Dios declaró una palabra a tu generación, el día que Dios declaró una palabra para tus hijos, para tus nietos, ese mismo día del infierno también se liberó una palabra. Ese mismo día de parte del infierno también se liberó una palabra. ¿Sabes por qué? Porque desde el día 1 en que Dios te impartió una palabra sobre tu vida, el diablo se propuso desenfocarte y distraerte para que se aborte la palabra. El enemigo siempre buscará. Si hay algo que al enemigo le fascina, escúchame bien, si hay algo que al enemigo le encanta, es una persona que sabe que carga destino, una persona que sabe que carga propósito y se desenfoca. Aleluya. Si hay algo que al diablo le encanta, es saber que hay una persona que carga destino, que carga propósito, pero se desenfoca. No es cuánta palabra tú cargues, no es cuánto propósito tú cargues, no es cuánto destino de parte de Dios tú cargues. Es que tú vas a hacer con esa palabra, es que tú vas a hacer con ese propósito, es que tú vas a hacer con ese destino. ¿Sabes por qué? Porque el cementerio está lleno de gente que nunca alcanzó su propósito. El infierno está lleno de gente que cargaba un propósito igual que tú, porque el diablo sabe la gente que carga propósito. Por eso busca la manera de distraer a la gente. Por eso no te puede sorprender que desde el día en que el diablo sabía que tú ibas a nacer y que había una palabra sobre ti, el diablo también liberó una palabra para desenfocarte. Diga conmigo: no me voy a distraer a estas alturas. A estas alturas de la carrera no hay tiempo para perder el tiempo. A estas alturas de la carrera no hay tiempo para distraernos. Y desde el día 1 en que nosotros fuimos pensados, el día que Dios nos pensó, en ese mismo día Dios había establecido cuál iba a ser nuestro propósito, cuál iba a ser nuestra asignación. Y antes de Dios enviarnos a la tierra, Dios no te envió a la tierra para darte una palabra. Dios te envió a la tierra con una palabra.
Por esa razón, cuando Dios pensó, antes de Dios crear, escucha esto, antes de Dios crear en la tierra a Adán y a Eva, Él primero los pensó. Y cuando los pensó, declaró la palabra sobre sus vidas. Van a fructificar, van a ser prósperos, van a gobernar, van a subyugar la tierra. Y después es que los trajo a la tierra, porque Dios no está improvisando contigo. El problema es que para mucha gente pareciera que la palabra de Dios no es suficiente. A veces es tan frustrante como pastor para mí, como padre espiritual. A veces para mí, y lo confieso, es frustrante que haya gente que carga palabra, que haya gente que carga una palabra poderosa y pesada de parte de Dios. Y pareciera que la palabra que cargan no les es suficiente. Nosotros de toda la creación somos la parte más egoísta, somos la parte más ególatra, más egocentrista de toda la creación. Pregúntame por qué. Porque toda la creación, Yasmín, mientras toda la creación, cuando recibió una palabra de parte de Dios, la creación no cuestionó la palabra, accionó la palabra. ¿Y sabes qué es lo más brutal? Que bastó solamente una sola palabra para que la creación respondiera a esa palabra. Y que hasta el día de hoy, después de millones de años, todavía la creación sigue respondiendo por esa palabra que se le declaró hace millones de años atrás. Sin embargo, a usted se le predica todos los sábados y usted sigue ignorando la palabra de Dios. Sin embargo, a usted se le profetiza todos los sábados y todos los sábados usted la sigue ignorando. Sin embargo, en el día que Dios le dijo a la tierra, créense en todas las bestias del campo, la tierra tuvo que responder y expulsar las bestias del campo. El día que Dios le habló al mar y le dijo, créense todas las bestias del mar, el mismo mar creó las bestias del mar. En el momento en que Dios le habló al cosmos y le dijo, créese los cielos y la tierra, el cosmos tuvo que crear los cielos y la tierra, porque la creación no puede resistir la dimensión y el poder de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, la creación tiene que responder. Pero pareciera que para algunas personas la palabra no es suficiente. Pareciera que hay gente que Dios tiene que convencerlos. O sea, no le basta con escuchar una buena prédica. No le basta con escuchar una profecía de parte de Dios. Tiene que Dios convencerte para que entonces tú creas lo que te está diciendo. Pero tu mayor problema es que tú no crees por donde tienes tu oído conectado. Escuchaba yo en estos días una palabra y el predicador decía que es triste y lamentable como hay gente en las iglesias que mientras el predicador está impartiendo la palabra, que mientras el profeta está profetizando, a veces la gente está ignorando sentados a la parte de atrás de la silla. No se ofendan los que se sientan atrás, pero el que le caiga el sello que se lo ponga. La gente la ve, sí, el pastor lo dio por mí, sí, por ti lo digo, oféndete. Sí, yo no vengo con cuentos. Si te ofendiste, oféndete. Entonces la gente a veces está, mientras se está predicando, se está impartiendo la palabra, están en Disney, están en la Lalandia, están conectados a otras cosas. Pasa un mosquito montado encima de un caballo y miran el mosquito. Pero entonces a la hora de la profecía, a la hora de orar por milagros, a la hora tú sabes, de que te van a suplir tu necesidad, en ese momento atendemos. En ese momento levantamos las manos, pasamos al llamado. Quiero que me profeticen, quiero que me oren para que se sane el enfermo. O quiero que me oren para que me den los chavos. Quiero que me oren para esto, para lo otro. Entonces tú no vas a tener fe para recibir un milagro y para recibir una palabra. Porque la Biblia dice que la fe viene por el qué. Por el oír qué, las noticias. Por el oír qué. Pero mientras se está predicando la palabra, tú estás escuchando otra cosa. Entonces tú quieres tener fe para recibir un milagro, pero no vas a tener la fe porque no estás escuchando la palabra. Entonces hay personas que pareciera, Joel, que la palabra no es suficiente. Es frustrante ver cómo gente que carga palabra,
Que a veces vienen aquí y el profeta o este servidor o alguien les da una palabra que uno dice, wow. Y después al otro día tú los ves como si nada. Cuando yo soy de las personas que yo tomo en serio cuando a mí se me da una palabra. Yo todavía recuerdo la palabra que a mí me dieron en mi primer campamento de jóvenes cuando yo tenía 13 años en Montesión, en Fajardo, un 24 de mayo del 2009. Porque yo me tomo en serio la palabra. Porque lo que pasa es que hay personas que nos hemos visto en situaciones donde a veces no nos quedamos sin nada. Y lo único que nos queda, ¿sabes qué es? La palabra. Es importante valorar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque cuando viene el diagnóstico, cuando viene la crisis, cuando viene el problema, ¿sabes qué pasa? No hay emociones para hablar en lengua. No hay ganas para adorar a Dios. Cuando vienen las crisis y vienen los problemas, no hay ni ánimo para llegar a la iglesia. ¿Sabes lo único que te queda cuando viene la crisis? La palabra. Cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los momentos de angustia, cuando vienen los momentos de dificultad, lo único que te va a quedar es la palabra. Pero si tú no valoras la palabra de Dios, entonces ¿qué te va a quedar cuando venga el momento de crisis? Por eso es que muchos se apartan y muchos se van. Porque si lo único que se tiene es la palabra, aquel que no respeta la palabra, aquel que no valora la palabra, cuando viene la crisis, la Biblia de Jesucristo en un momento dado dijo que hubo uno que edificó su casa sobre la arena y hubo uno que la edificó sobre la roca. El que la edificó sobre la arena, cuando vino los vientos contrarios, cuando vino la tormenta, cuando vino la crisis, cuando vino los problemas, fue grande su ruina. Pero el que tuvo la casa fundamentada en la roca, vinieron los vientos, vinieron las crisis, vinieron las tormentas, vinieron las tempestades y la casa permaneció. La roca no es otra cosa que no es Cristo, la palabra. Libro de Mateo capítulo 8, verso 8, dice la palabra del Señor. El centurión romano contestó: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo sanará. Escúchame. El centurión romano le mandó a decir a Jesús: lo único que yo necesito de parte tuya es que tú declares una palabra. Y cuando usted lee la historia en el libro de Mateo capítulo 8, se va a dar cuenta que en un momento dado Jesús se detiene y Jesús dice: wow, no había visto una fe tan grande en todo Israel. Cómo este hombre tuvo una fe tan grande que lo único que necesitaba era una palabra. El libro de Marcos capítulo 5 verso 41 dice: la tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Todos se llenaron de asombro, porque Jesús fue a la casa de Jairo y cuando se encontró con aquella niña que ante los ojos de todo el mundo se había muerto, Jesucristo lo único que necesitó fue declarar una. Juan capítulo 11 verso 43 dice la palabra: dicho esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle la venda y dejen que se vaya, dijo Jesús. Jesús lo único que necesitó fue pararse frente a la tumba y declarar una palabra. Y esa palabra, según la Biblia, esa palabra quebrantó la atmósfera del tiempo. Esa palabra quebrantó, escucha, porque tú tienes que ver la imagen completa. Esa palabra quebrantó la barrera del tiempo y la barrera de los mundos. Y esa palabra retumbó hasta el Seol. Y esa palabra, esa voz y esa palabra, cuando llegó al Seol,
el que estaba allí a cargo, le tiene que haber dicho a Lázaro: negrito, te están llamando. Arranca y responde a esa voz. Responde a esa palabra, que no te está llamando Juan del Pueblo, te está llamando la palabra. Y la Biblia dice que Lázaro resucitó, que Lázaro se levantó, que Lázaro salió fuera de la tumba. Libro de Marcos capítulo 7 verso 28. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer de las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en su cama, y el demonio había salido de ella, porque Cristo había declarado una. Libro de Romanos capítulo 10 verso 17. Dice la palabra del Señor: así que la fe viene como el resultado del oír la palabra, del oír el mensaje que es la palabra de Cristo. Muchos de nosotros estamos faltos de fe, no por el proceso. Muchos de nosotros estamos faltos de fe no por culpa del pastor ni de la pastora. Muchos de nosotros estamos faltos de fe no por culpa de los líderes. Muchos de nosotros estamos faltos de fe por culpa de nosotros mismos, que no sabemos dónde tenemos conectado nuestro oído. Es necesario que tú entiendas. Por eso es importante grabar las palabras proféticas. Por eso es importante que usted vaya a las redes sociales y repase la palabra que aquí se predica. Porque cuando su fe está menguando, usted lo que necesita es escuchar palabra. Cuando su fe está menguando, usted no necesita que el pastor ore por usted. Usted lo que necesita es escuchar la palabra. Cuando su fe está siendo procesada, usted lo que necesita es poner su oído para escuchar una palabra. Una palabra, una palabra, una palabra, una palabra. Alguien tiene que decir: lo único que yo necesito en mi vida es una. Hebreos capítulo 10 verso 38. Mas el justo por su fe vivirá. Pero el justo por su fe vivirá. Por la palabra. El secreto para poder vivir en esta tierra es vivir por fe. Y el secreto para alimentar la fe en esta tierra es mantener tu oído conectado a la palabra. Marcos capítulo 4 verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, escucha lo que Jesús le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. ¿Qué le dijo Jesús? ¿A dónde? Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. Diga conmigo, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Por poco se hunde la barca. Ya la barca se estaba hundiendo, estaba siendo golpeada. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En esta historia, en un momento dado, Jesús estaba predicando. Cuando Jesús termina de predicar, Jesús le dice a los discípulos: oye, pasemos al otro lado. Y van a pasar por un río, por una riviera, y vamos a montarnos en la barca y vamos a pasar al otro lado. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes la parte que Cristo no les dijo? La parte que Cristo no les dijo, Alexander, es que se iban a desatar una tormenta a mitad de camino. La parte que a veces Dios no te dice es que se va a desatar una tormenta a mitad de camino. ¿Sabes por qué Dios no te lo dice? ¿Sabes por qué Dios no te lo dice, que se va a desatar la tormenta? Porque si Dios te dice que se va a desatar la tormenta, nunca vas a salpar el barco. Ahora tú entiendes por qué a veces vienen los ataques, pastora Marangeli. Y tú dices: esta no la vi venir. ¿Por qué Dios no me lo mostró? ¿Qué pasó aquí? Es que Dios no te lo va a mostrar. ¿Sabes por qué Dios no te lo va a mostrar? Porque sabes que si se va a desatar la tormenta a mitad de camino y tú lo sabes, nunca vas a salpar el barco.
Y si tú nunca zarpas el barco, nunca vas a enfrentar la tormenta. Y si nunca enfrentas la tormenta, no vas a conocer al Dios que te puede libertar y te puede guardar en medio de la... Aleluya. Y Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y en ese momento los discípulos se montaron en el barco y yo me imagino que ellos iban confiados, como cuando usted sale de un culto después de recibir una palabra, después de recibir un mensaje motivador, poderoso como este. Y yo me imagino los discípulos bien motivados. Wow, Jesús dijo que íbamos a pasar al otro lado. Montémonos en el barco y zarpemos que vamos a pasar al otro lado. De repente se levantó una tormenta, de repente se levantó un fuerte viento y los discípulos comenzaron a mirar de un lado para el otro y dijeron, pero ¿qué pasó aquí? Jesús no nos dijo esto. Dios no nos habló que a mitad de camino iba a venir un cáncer. Dios no nos dijo a mitad de camino que iba a venir un divorcio a mitad de camino. Dios no me dijo que a mitad de camino iba a venir una crisis económica. Dios no me contó esta parte de la historia. Y Él tampoco te lo va a decir. ¿Sabes por qué? Porque es que para lo que Él va a hacer contigo, los procesos que tú vivas son insignificantes comparados con la grandeza de la palabra que tú cargas. La palabra que tú cargas es más grande que esa tormenta. La palabra que tú cargas es mucho más grande. Por eso cuando la tormenta se desató, los discípulos comenzaron a temer, comenzaron a preguntarse unos a otros, pero ¿qué está pasando aquí? Pero Jesús dijo que íbamos a pasar al otro lado, pero ¿qué pasó? Mira esta tormenta, mira esta crisis. Pero ¿saben lo que yo admiro de los discípulos? ¿Saben la parte que yo admiro de los discípulos? Que los discípulos, aunque en un momento dado, escúchame bien, aunque en un momento dado la fe de los discípulos fue sacudida, los discípulos también le creyeron a Dios. Fue como una cosa rara entre creer y no creer. ¿Sabe por qué? Porque si los discípulos hubiesen sido otros, en el momento dado en que vieron las tormentas, hubiesen dado media vuelta y hubiesen regresado. Porque para el cobarde siempre es más fácil mirar atrás. Para el cobarde que no cree en la palabra siempre es más fácil mirar para el puerto. Y yo me imagino que ellos dijeron, bueno, esas nubes parecen de tormenta, pero es que hay un detalle. Es que Jesús dijo que íbamos a pasar al otro lado. Y yo me imagino que en esa barca algunos de los discípulos tiene que haber dicho, espérate un momento, si dentro de esta barca no está cualquier cosa. Juan capítulo 1 verso 1 dice la palabra del Señor que Jesús es la palabra y que por Él fueron hechas todas las cosas. Pues quiere decir que dentro de esta barca está la palabra. Y la palabra dijo, pasemos al otro lado. Y si la palabra dijo que vamos a pasar al otro lado, sea nadando, sea en yola, sea en helicóptero, sea como sea, vamos a pasar al otro lado. El problema es que a los discípulos se les olvidó por un momento que ya Jesús había declarado una palabra. Jesús dijo, vamos a pasar al otro lado. A ti no te importa cómo va a ser. A ti no te importa si va a ser debajo de una tormenta. A ti no te importa cómo va a ser. Tú vas a llegar a Nínive. Vas a llegar a la tierra prometida. Vas a llegar al otro lado. Así sea debajo de una tormenta. Así sea en un barco. Así sea en helicóptero. O en el vientre de un pez. Tú vas a llegar al otro lado. Jesús había declarado la palabra antes de que llegara la tormenta. Lo importante de estar atento a la palabra es que antes de que llegue toda tormenta a tu vida, te la avisen o no te la avisen, Dios siempre te va a dar la palabra que te va a sostener en medio de esa tormenta. Para que cuando los vientos aprieten, usted se acuerde de que Dios le dijo a usted que usted iba a pasar al otro lado. Para que cuando los truenos suenen fuertes, usted se acuerde que Dios a usted le dijo que usted iba a pasar al otro lado. Para que usted se acuerde que cuando vengan las crisis, la crisis apriete y la situación se vuelva más intolerante, usted se acuerde que Dios a usted le dijo que usted iba a pasar al otro lado, no importa cómo.
Hay quienes deciden vivir creyendo en muchas cosas. Que cosas que pueden estar hoy y mañana no. Cosas que hoy pueden resultar, te pueden ayudar, pero mañana no. Pero los que viven por la palabra saben que cuentan con ella para siempre. Nunca dependas de los recursos, depende de la palabra. Pastor, ¿por qué? Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra dejarán. Me encanta como lo dice la traducción lenguaje actual. Dice: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. O sea, si tus recursos son los chavos se van a acabar. Si tu recurso es gozar de una buena salud, tu salud en algún momento dado se va a deteriorar. Si tu recurso es el trabajo de ese trabajo mañana te pueden botar. Si tu recurso es el cheque del seguro social, mañana puede haber una recesión y pueden quitártelo. Si tu recurso es la pensión te la pueden quitar. Pero la palabra, 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 pero la palabra. A ti te pueden quitar el cheque del seguro social, te pueden quitar la pensión, te pueden quitar los cupones, te pueden quitar sección 8, te pueden quitar los recursos que sean. Pero si tú tienes la palabra, de la peña brotará agua, del cielo bajará maná, codornices vendrán del cielo. Ay, monedas encontrarás en la boca del pez. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando tú tienes la palabra te abre puertas. La palabra pone donde no hay, multiplica donde hay poco. La palabra hace que se abra río en el desierto, ríos en el sequedal, camino en el desierto. Por eso la palabra dice en el libro de los Salmos, creo que es el capítulo 20, unos confían en caballos, unos confían en corceles, unos confían en grandes ejércitos, mas yo confío en Jehová de los ejércitos. Unos confían en el cheque, unos confían en el dinero, unos confían en el trabajo, pero yo confío en la palabra. Solo la gente que tiene fe en lo sobrenatural de Dios conoce y confía en el poder de la palabra. Ya voy casi cerrando. Cuando a ti se te da una palabra de parte de Dios, ya sea una palabra predicada, ya sea una palabra profética, para usted se supone que sea más que suficiente. El día que a usted Dios le da una palabra, se supone que para usted sea más que suficiente. Pastor, ¿por qué? Porque cuando Dios te da una palabra profética a través de un profeta, Dios lo que está haciendo es, para que usted lo entienda en el contexto y en el sentido profético, Dios lo que está haciendo es que recuerda que Dios habita en el pasado, en el presente y en el futuro. Dios te vio a ti antes, te ve a ti ahora y te vio hace rato en el mañana. Entonces, cuando Dios te da una palabra profética en el hoy, en el presente, Dios lo que está haciendo es que de tu futuro, de lo que Él preparó para ti, de lo que Él diseñó para ti, Él está trayendo a tu presente para que tú tengas una idea de hacia dónde Dios te lleva. Por eso es que a veces Dios te puede decir serás pastor, serás profeta, serás ministro, serás próspero, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, aunque usted esté pasando por su peor momento. Porque más del 90% de las veces la palabra profética que Dios te da a través de un profeta no se parece a tu realidad. Porque es que a Dios le encanta confrontar la realidad con lo espiritual. A Dios le encanta confrontar la realidad con lo espiritual. No para burlarse de la gente, sino para que la gente entienda que aunque tú estés viendo una tormenta, hace rato ya Dios te vio en el otro lado. ¡Aleluya!
que mientras tú estás viendo una tormenta, hace rato ya Dios te vio en el otro lado. Ya Dios te vio próspero, ya Dios te vio ministrando, ya Dios te vio con los recursos, con la casa, con la llave, con el carro. Hace rato ya Dios te vio de una manera. Y por esa razón Dios te habla a través de un profeta. Cuando un profeta te habla, tú tienes que gozarte, tú tienes que alegrarte, tú tienes que recibir la palabra. Pero hay gente que lo que hacen es que se ponen tristes o se enojan. Dios me viene a hablar de lo mismo y no veo nada. Dale gracias a Dios que te está hablando y no debería hablarte nada. Por malagradecida o malagradecido. Que el Dios del universo se tome la molestia y el tiempo de hablarte a ti, eso es algo grande. Eso es algo que tú deberías valorar. Porque mientras al pueblo de Israel estuvo en más de 400 años de silencio, desde el último profeta del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, Dios a ti te sigue hablando. Pastor, pero es que Dios no me habla. Pues deja de faltar los jueves y los sábados y Dios te va a hablar. Pero es que Dios no me habla. Hace rato, hace 30 minutos te está hablando. Pero es que no me lo dijo a mí. Pues te dice el Señor a ti. Pues cógelo para ti. Porque hay gente, si no les dicen, si no es un rabaseba y te dice el Señor, no lo aceptan. Hace media hora Dios te está hablando. Que la palabra para ti sea suficiente. Y en Primera de Samuel capítulo 1, la historia de Ana es un vivo ejemplo de lo que yo te estoy hablando. Hay gente que está pasando por crisis, pasando por momentos duros, por momentos de depresión. Dios les habla. A través de una prédica, a través de un profeta, Dios les habla. Y siguen tristes, siguen decaídos, siguen cabizbajos, demostrando que no les importa lo que Dios me habló. Pero es que Dios te acaba de hablar. Ay, sí, qué bueno. ¿En serio tú actúas de esa manera? ¡Alégrate! Dale un codazo al que está al lado tuyo y dile, coge ánimo que Dios te está hablando. Coge ánimo que Dios te está hablando. Ay, pero es que no me convence. No, pero es que no estoy 100% convencido, porque es que Dios tiene que convencerme para yo creer. ¿Quién te tiene que convencer a ti que qué? Primera de Samuel capítulo 1. En esta historia vemos cómo Ana, la madre del profeta Samuel, estaba pasando por un momento difícil, Yasmin. Estaba pasando por un momento de tribulación, por un momento de dolor, porque esta mujer no había podido tener hijos. Sin embargo, la otra esposa del Cana, que era el Cana era el esposo de Ana, y la otra esposa era Penina. En aquellos tiempos se podía tener más de una esposa. Dichoso el hombre. Dichoso el hombre no por tener más de una. Dichoso el hombre porque para aguantar más de una. Ay, el pastor dijo dichoso el hombre porque tenían más de una. No porque tenía más de una. Es porque para aguantar una se necesita, imagínate, dos. Salomón era el duro. Hablamos en casa. Y Ana no podía tener hijos. Sin embargo, Penina sí pudo tener hijos. Y Penina se burlaba de Ana. Y le decía, y se burlaba cada rato, se burlaba de Ana, y se burlaba de Ana, y se burlaba de Ana. ¿Y sabes qué Ana hizo en su momento de dolor? ¿Sabes qué Ana hizo en su momento de angustia? ¿Sabes qué Ana hizo en su momento de proceso, en su momento de prueba? No precisamente lo que usted hace. Porque muchos de ustedes en el momento de dolor y en el momento de angustia comienzan a faltar a la iglesia. En el momento de dolor y en el momento de angustia dejan de orar. En el momento de dolor y en el momento de angustia se olvidan de Dios. En el momento de dolor y en el momento de angustia se olvidan de la palabra que Dios les dio.
En el momento de dolor y en el momento de angustia se olvidan de la grandeza de Dios. Escucha, pastor, está insoportable desde luego. Sí, porque muchos de ustedes se olvidan de Dios cuando viene la crisis. Son al revés. En vez de amarrarse más a Dios, dejan de venir a la iglesia y dejan de orar. Pero Ana estaba pasando por un momento de angustia como usted y como yo. ¿Y sabes qué Ana hizo? Se metió al templo. Le dijo al pastor, dame el pastor, présteme las llaves. Porque toda esta semana voy a ir para la iglesia a orar porque tengo una petición y de esta Dios me va a contestar. Aleluya, habla Jehová. Pastor, présteme la llave de la iglesia porque yo voy a orar y Dios me va a tener que responder o algo va a pasar. Algo tiene que pasar. Y esta mujer, en su momento de angustia y en su momento de dolor, en vez de quedarse en su casa, decaída en el piso, dejándose destruir emocionalmente por Penina, por el Cana, por la depresión, por la falta de tener un hijo, en vez de quedarse siendo víctima de su proceso, esta mujer se levantó y fue al templo. Y la Biblia dice que se metió en el templo y oró, y oró, y clamó, y oró, y oró, y lloraba, y gemía en la presencia de Dios. Hasta que un día el sacerdote Elí, el pastor, el sacerdote del momento, Elí, la mira de lejos y la ve orando. Y le dice, oye mujer, esta mujer parece que está borracha. Y le dice, muy temprano para estar bebiendo ron, mija, y menos sin bañar. Levántate de ahí. Esta mujer lo mira y le dice, yo no estoy bebiendo ron ni cosa que se parezca. Yo estoy pasando por una aflicción. Yo estoy pasando por una crisis. Y la Biblia dice que este hombre rápido bajó una palabra. Este hombre como profeta vino rápido y se activó lo profético. Y le dijo, ¿sabes qué, mujer? Levántate y vete, porque se hará conforme a lo que estás pidiendo. Esta mujer se levantó. Dios no tuvo que hacer muchos malabares para que ella creyera. Dios no tuvo que hacerle muchas cosas para que esta mujer confiara, y mucho embrujo y mucho emborujo ni nada de eso. Solamente el profeta declaró una palabra y esta mujer se levantó, se secó las lágrimas y se fue contenta, porque a esta mujer le fue suficiente llegar a la iglesia y salir de la iglesia con una palabra. A esta mujer se le hizo suficiente llegar a la iglesia y salir de la iglesia con una palabra. Y la Biblia dice que ella dio a luz al profeta Samuel, un hombre ilustre en la palabra, un hombre que con tantas hazañas y con tantas historias poderosas como lo fue el profeta Samuel. Pero para esta mujer fue suficiente una palabra. La mayoría de las veces, cuando usted está pasando por una crisis, cuando usted está pasando por un momento difícil, Dios no le va a dar a usted un milagro. Dios a usted no le va a dar lo que usted está pidiendo. Dios a usted le va a dar una palabra. Entiéndalo. Deja de estar diciéndole a Dios, pero me vas a seguir hablando de lo mismo. Yo lo que necesito es un milagro. Es que Dios lo que te va a entregar es una palabra, para que aprendas a vivir por la palabra. Y cuando aprendas a vivir por la palabra, vas a ver los milagros que estás esperando. Por eso aquella mujer en Sarepta, aquella mujer necesitaba un milagro, porque estaba a punto de morir ella y su hijo por la sequía que estaba ocurriendo en aquel lugar. Y el profeta, en vez de venir y orar, Señor, que haya multiplicación ahora. No. Una palabra, una instrucción. Me vas a dar de comer a mí primero
y después vas a ver el milagro. Y date cuenta que en la mayoría de las veces cuando Jesús manifestaba los milagros más poderosos en la Biblia, Jesucristo, hubo pocos momentos donde impuso las manos y oró. Porque la mayoría de las veces Jesucristo se paraba frente a la situación y lo que hacía era que declaraba